Queridos amigos y amigas, bienvenidos a otro capítulo más de La Noche es Nuestra, en este día que es un día especial, un día donde vamos a visitar a aquellos que ya abandonaron esta dimensión, este plano y que les tenemos mucho cariño. Me imagino muchos de ustedes han estado durante este día en ese tipo de actividades. Y por lo mismo tenemos invitados de lujo hoy día en nuestro departamento, queridos compañeros. Estos son secos. Vanessa Darot. Hola, chicos. Cristian Contreras. ¿Por qué hace tan misterioso? Dr. Con Fay miedo. y Hugo Cepeda. ¿Cómo con miedo? Profe Cepeda, que es un renacentista, hace de todo, es teólogo. Tiene una memoria que Abogado, sacerdote, Sí. que él lo marca muy bien, no ex sacerdote, sacerdote, no ex. Y tantas otras cosas. El hashtag de hoy día es Misterios de la Iglesia. Hashtag Misterios de la Iglesia. Vamos a estar hablando de videos de exorcismo que circulan en internet y por supuesto tal vez también de algunos mitos que ya forman parte de la Iglesia Católica. Pero, profe, para partir hablando correctamente, este es el Día de Todos los Santos, es el Día de los Muertos. ¿Cómo nos referimos? Hoy día es el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre. Ya. Mañana el Día de los Fieles Difuntos, que han fallecido ya y que están en situación de purificación en el que llaman purgatorio. Perfecto. Y que se relacionan a estas fiestas. ¿Y de qué manera, perdón, y por qué ocurre que se toma la decisión, porque no creo que esto sea del principio de los tiempos, que el 1 de noviembre sea el Día de Todos los Santos? Fíjense que yo tengo mi teoría y que se lo voy a consultar al Dr. Fay. Vamos. En las famosas fiestas de Halloween, que son mucho más antiguas que el cristianismo, Claro. se celebraba el inicio del verano, o sea, la cercanía al verano. Y la iglesia tomó el cristianismo muchas de estas festividades paganas, dándole un perfil cristiano. Entonces, precisamente como es el tiempo de la cosecha de quienes han sido buenos y que están precisamente en el cielo y glorificados, que son los santos, todos los que están allá, los otros que van a entrar al cielo, pero que todavía están en una situación de purificación, que llamamos el purgatorio, y nosotros, con un misterio terriblemente grande, porque los que están arriba intervienen por nosotros, nos favorecen. Pero nosotros misteriosamente tenemos poder, al igual que Dios, de tratar de influir y pedirle a Dios mediando por los que están purificándose. Cualquier oración, cualquier misa, cualquier sacrificio que hacemos por ellos los beneficia. O sea, una cosa muy misteriosa esa, el poder que te favorece estos tres estratos de la iglesia, que son la triunfante, la que está en purificación, y la nuestra, la militante, se relacionan unas con otras, como vasos comunicantes. Ahora, efectivamente, pero lo que sucedió también, toda la razón, Hugo, pero uno tiene que recordar que antes de Gregorio III, el Papa, y Gregorio IV, el Día de Todos los Santos era el 13 de mayo para la Iglesia Católica. Y debido a esta celebración celta, antigua, anglosajona también, de que del fin del verano en el hemisferio norte, que cae el 1 de noviembre, digamos, como celebración que era en ese entonces pagana para la Iglesia Católica, pero muy celebrada, porque se dice que, bueno, es la noche donde los espíritus bajan a la tierra también, y era muy celebrada. Entonces estos papas decidieron cambiar la noche de Todos los Santos del 13 de mayo a la noche de hoy día. Y la fiesta de los celtas era fijaba el 31 de octubre. Claro. Que en el fondo bajaban malos espíritus, había que hacer una serie de conjuros para espantarlos. Por eso que yo aplaudo mucho una ley que salió hace poco tiempo, que se declaró el Día de las Iglesias Evangélicas Chilenas. Sí, claro. Para que ponga espiritualidad, porque a mí, salvo los niñitos chicos, los dulces, travesuras, muy bien, pero no me gustan mucho esas celebraciones que hacen nocturnas, grotescas, culto al feísmo. Oiga, lo feo trae siempre las tinieblas, ¿no es así, Vanessa? Sí. Es que ahí me quiero meter porque ese es un campo también tuyo, Vane. Efectivamente se habla de estos días que estamos viviendo ahora como días potentes desde el punto de vista espiritual, energético. ¿Es así? ¿Se mantiene eso hasta nuestros tiempos? Es así. De hecho, en estos días, las personas que tratamos más de cerca con los brujas. Sí, las brujas. Lisa y llanamente. Es broma. Tráiganme la escoba. Sí. Oye, veo que cambiaste la escoba, te ha ido bien, ¿eh? Sí. Ahora es turbo, escoba turbo.
¿qué es lo que pasa? Que cuando en esta fecha los dones de nosotros, el poder de ver más allá se potencia. Pero a la vez, en estos días nosotros nos cansamos más también. De hecho, más de alguna brujita tiene que estar viendo el programa y diciendo, es por eso. Duermen más, andan más cansadas en el día, es cambios de estado de ánimo entre estas fechas. ¿Por qué? Porque ellos, el inconsciente de nosotros está pensando en los muertos, la muerte, los que fallecieron, los que partieron. Bueno, de hecho el cementerio se llena el 1 de noviembre. Llena. Entonces, por ende, es como llamarlos, es como abrirles la puerta para decir, oye, nosotros en esta fecha estamos aceptando que ustedes existen. ¿Y los eso muertos sienten eso? Sí, lo sienten. Hay una vibración distinta, ellos están más presentes. Hay gente que me dice, mira, en todo el año no siento a mi papá, pero en esta fecha nos mueven las cosas, se cierra la puerta o se sienten los pasos de él en la casa. Tú tienes una percepción distinta al promedio, para decirlo de manera sintética, digamos. En esta fecha, tú ese tipo de cosas que estás contando, ¿lo has vivido? ¿Lo vives permanentemente? De todas maneras, es más fuerte. Hay una vivencia con el más allá, que quienes son más perceptivos, como es el caso de Vanessa, lo capta bien. Yo no soy tan perceptiva, por lo tanto, yo me guío más por lo que se dice respecto de eso. Pero efectivamente hay una vivencia, porque hay, en primer lugar, un fortalecimiento del recuerdo. Sí. Gente que nunca se preocupa de sus padres y sus abuelos, pues van al cementerio, lo hacen. Están precisamente recordando y en la casa se acuerdan. Sí. Por eso mismo que es una fecha muy importante que todos nosotros deberíamos Noche de brujas y de brujos. Específicamente también uno tiene que recordar, la brujería en sí es una religión al fin y al cabo, que tiene otros principios de mayor conexión con la naturaleza y que en aquellos tiempos medievales, la Inquisición, claro, fue como una alternativa y una rebeldía precisamente a la doctrina más racional de la Iglesia. Sí. Pero la Wicca, la Biblia de las brujas, cuando uno ve todas esas cosas, ve principios de una religión. Y las cosas que se pueden hacer en la noche de bruja pueden ser cosas buenas y cosas malas. Por eso, bueno, me imagino que trajeron la Wicca, la Ouija, ¿o no? Ay, no, ¿qué pasa? La palabra witch en inglés viene de Wicca precisamente, porque la otra viene de francés, de sorcier y estrella, y que nosotros llamamos la bruja. Pero fíjese que una cosa importante, el problema está que también se usa la magia. Pero estamos refiriendo a la magia teúrgica, no a la magia, la otra magia. Magia negra. No la negra, que es la poética. Esa precisamente es la peligrosa. Pero en esta fecha, la bruja que hace magia negra, que se dedica a eso, es la fecha pero más especial. De hecho, juntan los conjuros más potentes para hacerlo en esta fecha. En esta fecha que se llama porque los muertos, es que los muertos también están los malos y los buenos. Entonces ocupan esto e invocan a los que son a los malos, para que ¿Cómo alguien ve un muerto bueno o malo? Claro, o sea... Porque la gente que puede verlo, yo no he visto nunca un Lo que pasa es que hay personas que fallecen y hacen este proceso de purgatorio y ya llegar a ascender hasta el máximo, ¿ya? Pero hay personas que no entendieron la finalidad de qué hacían acá en la Tierra, que fueron malos. O sea, no estamos hablando de una persona que mintió, no, malos, que fallecen. ¿Le llamamos malo que a un violador, violadores, a un asesinos, abusadores? ¿Ellos se van al cielo? Es que demoran mucho. Es un viaje que para ellos demora mucho. ¿Por qué? Porque, y yo creo que Huguito va a entenderlo, cuando ellos fallecen, el lugar donde purgan, donde tienen que entender sus errores, qué hicieron, cuánto dañaron, ellos permanecen mucho más en ese lugar que el que no hizo nada y que pasa directo hacia arriba. ¿Ya? Por eso cuando yo hago los contactos... ¿Y se merece un violador, un descuartizador, un gallo malo irse al cielo? Si hay un perdón... Hay un perdón, claro. De corazón, digamos. Y además ayuda nuestra. Además, también le voy a decir algo más. Estés tranquila. Nunca yo tampoco he conocido un muerto malo.
Son todos los muertos son buenos. ¿Se han fijado ustedes? verdad. A mí hay gente que se ha muerto que me cae pésimo y dice, oye, está muriendo solo y conmigo no fue simpática esa persona. Claro, y pero todo uno respeto, inmediatamente pero... perdona. Claro. Sí. Oye, No hay que olvidarse la... Fíjense que Don Quijote, aconsejando un día a Sancho, hablando de Sancho, de la misericordia y de la justicia, que es muy embromado el asunto de ser misericordia y de la justicia. Entonces le dijo una frase que yo nunca me he olvidado. Sancho, no olvides nunca que en Dios todos sus atributos son iguales, pero siempre nuestro ver campea con más fuerza el de la misericordia que el de la justicia. O sea, la esperanza, al doctor Fay, por ejemplo, es la misericordia de Dios. Sí. Y para mí, Enhorabuena. y para mí el día que me muera, que a Dios no se le ocurra hacer justicia, ese día no. Me imagino, claro. uno de los temas que siempre genera conmoción social, incluso cinematográfica, es el exorcismo. Vamos a revisar ahora algunos videos que circulan en internet de supuestos exorcismos que se han realizado en distintas partes del mundo. Profe, me gustaría también detenerme con usted en esta parte porque hay una delgada línea entre una enfermedad psiquiátrica intensa, aguda y un verdadero caso de posesión o de un espíritu maligno que está en un cuerpo carne y hueso, un cuerpo terrenal. ¿Cuál es su visión respecto a eso? Es muy fácil confundirlos. Por eso cuando, al menos la Iglesia Católica, para poder decretar un exorcismo, trata de tener fundamentos muy serios de que se trata verdaderamente de una posesión diabólica. Profe, lo interrumpo un segundo para que veamos un video veamos. y así nos podamos todos poner en contexto respecto a qué es lo que pasa con estos, insisto, supuestos exorcismos que circulan en internet. La voz. La voz, qué impresionante. Ahí estábamos viendo. ¿Eso es real? Este es muy importante el exorcista aquí. Claro. Es el padre Amor. Ah, ¿eso es real? ¿Eso es real? Claro, era el exorcista oficial de la diócesis de Roma y falleció hace 1 o 2 años. Y precisamente hizo muchos exorcismos, dice que hasta 1000 dice que hizo. Y efectivamente lograba tener éxito permanentemente. Porque el exorcista tiene que ser un sacerdote designado por el obispo y que tiene que someterse a mucha disciplina, penitencia, oración. Una vía muy santa, porque el enemigo que tiene muy fuerte no se lo van a dar el permiso a cualquiera que lo haga. Entonces ahí, y además también siempre la Iglesia pide primero que haya una investigación científica, para no confundirse. Médica. Para descartar lo que decía Jean-Philippe. Para que lo que dice Jean-Philippe hay que descartarlo. Y después de realizarse la investigación y al no llegar a la ciencia médica a ninguna conclusión, se realiza la segunda investigación, que es la teológica, en la que se tiene que establecer estos parámetros. Primero, que la persona fuera que desarrolle una fuerza muy superior al humano. Segundo, que use blasfemia permanente en contra de las cosas de la religión. Tercero, que además insulte a todo el mundo. Cuarto, hable varios idiomas que es imposible que por su educación lo sepa. Con lenguas muertas también. Con ¿no? lenguas muertas. A mí me consta eso. Y además también... ¿Cómo? ¿Por qué le consta? Eso lo voy a decir. Y además, una cosa muy importante. Cuando hay realmente una actuación del demonio en una persona en un lugar, se produce en el ambiente social de parientes, familiares, amigos, barrios enteros que se contagian y hay discordias entre ellos, violencia, o sea, se nota precisamente eso. Cuando se dan todos estos antecedentes, entonces el obispo dice, bueno, puede que haya, entonces nombra a un exorcista. Profe, y disculpe la insistencia, pero ¿por qué le consta lo de las lenguas muertas o los distintos Ese es el idiomas? misterio. A mí me conta eso. ¿Por ¿Pero qué? qué es una lengua Bueno, yo lo he muerta? contado otras veces, creo que Felipe me lo habrá escuchado, Sí. pero no está de mal que lo cuente de nuevo. Pasó hace más o menos un poco más de 30 años en la ciudad de L'Aquila, en Roma,
para ubicarme históricamente, no hay que creer que me estoy inventando el caso, era arzobispo del Áquila, Monseñor Martínez, que había sido nuncio apostólico aquí en Chile, y yo lo conocía. Por lo tanto, yo a veces visitaba el Áquila, y un día me pidió que me quedara más tarde para que asistiera a una investigación que un sacerdote estaba haciendo, una eventual posesión diabólica de una niña de 14 años. Fui junto con el arzobispo, entramos a una pieza, estábamos ya en verano, era comienzo de junio, un frío intenso, un ambiente denso, viscoso, como que se podía cortar con una hoja de afeitar. Eso es lo que me llamaba mucho la atención. Al fondo de la sala estaba una cama, estaba una niñita de unos 14 años, al lado dos tipos macizos por si quería para detenerla, su madre y el sacerdote que hacía la investigación, que estaba leyendo la Biblia. Entramos nosotros y la niña miraba de un lado a otro sin pronunciar palabras. Entonces llega, yo cometo un error. Primer error gravísimo. Le pregunto que quién era. Eso nunca se debe hacer, sino que hasta el final. Quise, le dije en italiano. Y me contestó en castellano. La niña no era castellano. ¿Y a ti qué te importa? ¿Por qué tengo que darte mi nombre? ¿Eres tú solo o hay varios? Tampoco te lo voy a dar. Y era soy, porque no, esto sí, para que le caso. Y de repente, este ente, cambiando la voz, la niña comenzó a hablar de la Biblia. Comenzó con una epístola de San Pablo. Y dijo en griego, Efopanta emarton, que quiere decir en él todo pecado. Tradució al latín, que le repitió a continuación, incomne peccaverum, luego en italiano y luego en castellano, 4 lenguas. Alguien me dice, ¿cómo no habló en hebreo? No, porque la epístola esa fue escrita en griego. Mire, el de fe, mire la casualidad, o sea, ¿cómo lo sabía una niña de 14 años? Imposible. Y enseguida empezó a narrar desde la creación, empezar a contar escenas de la Biblia tergiversadas. Primero, según hebreo, enseguida griego, latín, italiano, castellano. Llegó un momento que habló algo en latín que yo no entendí. Entonces me miró y me dijo, quiere decir tal cosa. Yo le dijo, Caterina, ¿sabes por qué? Porque ella hablaba en un latín clásico perfecto. Y el latín mío no, pues el mío es de arrabal napolitano del siglo XIII nomás, pues entonces no podía entender. Y de repente ocurrió el siguiente hecho. El sacerdote que leía habla y dice, se dirige a ella. En nombre de los profetas, predilectos hombres de Dios, son los hombres que transmiten la voz de Dios para nosotros, los profetas. Y se pone a reír, una cosa estridente. Los hombres de Dios. ¿Qué hombre de Dios? Si hasta los burros profetizan. Y ustedes se están llamando, ¿cómo es? O sea, esto era un diálogo... No, hasta los burros. Claro, era... Y ustedes saben que en el libro del Éxodo hay una escena que se llama la burra de Balaam, que profetizaba. Que nadie lo sabe. ¿Cómo lo iba a hacer una niñita que era casi analfabeta de 14? Entonces ahí yo llego y le digo a la señora, yo creo que esto es suficiente, que ya no cabe duda, que hay que hacer un exorcismo. Sí, me dijo, pero habría que esperar un poco más y todo. Entonces llegó molesta. Pónganse de acuerdo. Hablemos más. O sea, si no hay que hablar cosas distintas, menos dialogar, porque el ente que está, que el diablo o uno de sus secuaces, es mucho más inteligente que nosotros. Y a continuación la niña comenzó, esto lo más admirable, como oruga, así, a levantar, a subirse por la pared. Terminó con los brazos en cruz, ojo blanco, y los pies en punta, más o menos una cuarta por sobre la cabecera. No. Y ahí permaneció como un minuto y medio. Y después, al evitarse de esa manera. Y después bajó lentamente y se puso a dormir. Inmediatamente se decretó que había que hacer un exorcismo y me contaron después que a la segunda sesión sanó totalmente la niña. Hugo, en honor al tiempo tenemos más videos y queremos... Pero solo una pregunta lo más corta posible y tu respuesta lo más corta por una cosa de tiempo. Tú acabas de contar algo increíble. Sí. O sea, yo ya había escuchado la historia y estoy absolutamente, no sé, asustado de una mezcla de cosas.
Tú que estuviste ahí, ¿lo cuentas como cualquier cosa? Yo me imagino que... No, yo estaba espantado. El buen chileno está cagado mío, ¿no? Pero muerto de susto, por supuesto. Muerto de susto, y tiritaba entero, me tiritaba las piernas. Alguien pues. Eso lo cuento aquí porque estamos entre nosotros. Alguien que tú que está con eso, ella puede tirar una maldición a alguien y que su cuerpo sea, que haya una recepción. Muy interesante la pregunta. Sí, pero por favor, profesor, ¿qué cree que está aquí? Esto sí, muy bueno. En realidad, muy interesante. Sí, y podría haber sido tú, porque tú fuiste el que empezó el diálogo con ella. Dar una maldición, sí, la podía dar. Y aún una cosa peor todavía. Podía, en el momento, si hubiera estado presente yo en el momento del exorcismo, haber salido el cuerpo de la niña y haberse incorporado al cuerpo de cualquiera de los presentes, como pasa en la película El Exorcista. Claro, somos envases finalmente. Exacto, puede ocurrir. Y en tiempo de Cristo pasaba que una vez los mandó una piara de chancho, o sea que en el fondo puede ocurrir lo que usted dice, Pamela. Me interesa conocer la visión de Vane, también la de Doctor. Vamos a poner este siguiente video también para que ustedes nos den su impresión, chiquillos. Veamos, por favor. La pregunta. Lasciami. Todo el infierno vai. Uy, el culo. Botó el culo. Es una niñita. Lasciami, déjame. Una joven. Qué angustiante. Ahí está amarrada. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne. Se hacen imprecaciones del exorcismo para pedir la expulsión del demonio en nombre de Jesucristo, en nombre de la iglesia, y se va rezando permanentemente. Y se derrama agua bendita. ¿Se supone que eso es el diablo, el que está metido dentro del cuerpo de ella? ¿Se supone que es el diablo o no se sabe? Bueno, no, un espíritu maligno. Tiene que haber para que al menos uno para que haya exorcismo. O sea, no solamente O sea, el diablo puede ser un diablo menor también. Hay uno que se puede identificar aunque no se sepa el nombre. Se trataría de Beelzebú, porque Beelzebú es el señor de las moscas, pues. Entonces aparecen siempre moscas ahí. Doctor, bueno, aquí estábamos viendo este video. Insistimos siempre con el concepto de que son videos que circulan en internet. No, pero el exorcista es muy serio, amor. Sí, el exorcista es muy serio. Sin embargo, por supuesto, esto está en análisis de quienes saben y ahí se habrá comprobado si la veracidad del exorcismo o no. Pero, doctor, más allá de eso, ¿cuál es su visión? Porque también hay casos emblemáticos en nuestro país. ¿Le da criterio, le da juicio lo que pasa con los exorcismos, no? Mira, uno tiene que, desde mi punto de vista, puntualizar al menos dos cosas para partir qué es un exorcismo. Y apelando sobre todo al registro y al recuerdo del episodio de Carmen Marín, la endemoniada de Santiago, que es el exorcismo mejor documentado en la historia de Chile, que significó allá por mitad del siglo XIX que la medicina se separara de la psiquiatría por primera vez en la historia. Pero uno tiene que decir lo siguiente para partir. Según los documentos de Armando Roa, que recopiló toda la información sobre este caso, la posesión demoníaca que tuvo Carmen Marín ocurrió adentro de la capilla de una de las monjas de los Sagrados Corazones de Valparaíso. Es decir, la posesión fue cuando ella estaba venerando al Altísimo, que es Jesús. Entonces, la primera indicación que uno tiene que decir con este antecedente y recordando también el Apocalipsis de Juan, cuando Jesús se le aparece luminosamente a Pablo, Jesús dice que el diablo está al interior de la iglesia. En las 7 iglesias está la presencia demoníaca. Entonces, lo primero que uno tiene que decir realmente y seriamente es hasta qué punto realmente la posesión viene
no de afuera de la iglesia, sino que de adentro de la iglesia, y a partir también de un fenómeno psicológico que se llama la transferencia de culpa. Cuando una niñita es joven, con la iglesia súper culposa, le empiezan a meter todo tipo de información. Eso es el caso de Carmen Marino, ¿no? Específicamente esa culpa. Mira, ella se crió, mira, no tenía una muy buena educación ella cuando era chica, pero en el caso de Carmen Marín, ella estuvo, digamos, en su infancia totalmente imbuida con el tema y el discurso de la iglesia, con mucha culpa. Entonces ahí viene donde uno tiene que distinguir. ¿Es esto una transferencia de culpa del mismo diablo al interior de la iglesia, como lo dijo Jesús en el Apocalipsis y como le ocurrió a Carmen Marín? Transferencia de culpa, transferencia que se toma el cuerpo de una niña inocente y le genera una psicosis, un cuadro de histeria. Eso es lo primero que uno tiene que distinguir. Y lo segundo ya es cuando se logra distinguir ese cuadro de transferencia de culpa, de histeria, y se determina que no es así por las señales que decía Hugo. Ahí es donde el exorcismo de la iglesia puede operar. Y en el caso de Carmen Marín, mira, los documentos que hay, lo que hizo, mira, a Carmen Marín le enterraron, por ejemplo, para probar si estaba poseída. Le enterraron, por ejemplo, alfileres gruesos en la espalda, en la columna vertebral. Le apagaron para ver cuánto resistía. Le apagaron también. Pero eso también es porque había una ignorancia en la época. Cómo solucionar el tema, me imagino. Claro, porque... pero era para probar si este cuerpo estaba poseído o no. Le apagaron también en un momento dado una brasa hirviendo en la mano. Eso está documentado, al menos según los doctores que estuvieron ahí. Se cayó de un árbol, corría rápido, tenía una fuerza descomunal, hablaba varios idiomas. Lo único que no hizo Carmen Marín de todas las señales demoníacas, digamos, fue vomitar vidrio o algo así. Eso no ocurrió. Pero en una ocasión también, cuando estaban haciendo el exorcismo, se le generó una contorsión donde su cabeza se inclinó y sus piernas tocaron prácticamente la cabeza, o sea, estaba prácticamente doblada entera. Que lo tomó la película después como una imagen icónica. Claro, eso último puede que no sea posesión, puede ser un cierto tipo de histeria que ocurre. Contemple, doctor Fay, lo que el caso de Carmen Marín al doctor Carmona, que no creyó nunca en eso, que fue un doctor de psiquiatría chilena. Ahora, en cuanto al humo de Satanás, no se olviden que lo dijo Pablo VI hace cosas de 50 años, que a la iglesia entraba el humo de Satanás. Siempre ha estado el humo de Satanás dentro de la iglesia. Hasta el Padre Pío ha sido también objeto de pero posesión. tengo una pregunta, porque todo parece indicar que finalmente nosotros somos envases del alma. El alma es lo más importante, nuestro motor energético. Si llega un espíritu maligno, ingresa a este envase, ¿qué pasa con el alma propia durante la posesión? No sé si se mantiene. Sí. Me gusta que nosotros... Sí. No, perdón, como que nos movemos... Estos son los dos mundos. Sí. Claro, se mantiene dentro del cuerpo. Pero es más fuerte el que posee. Hay mucha gente que me pregunta, Vane, en mi casa penan. Esta entidad, esta energía maligna puede entrar en mí y hablar como yo, o hacerme hacer cosas que no quiero. Y yo digo que no, porque un demonio puede. Exacto. Un demonio puede porque tiene la fuerza, porque es power. Pero una persona que es una entidad, alguien que falleció, que está en el limbo, que anda vagando, no puede entrar, no tiene la fuerza para entrar en el cuerpo. ¿Pero qué pasa cuando un demonio puede entrar? Solo un demonio. Y además posee el cuerpo, no el alma. Sí. El alma se lo puede penetrar. Pero Vane, cuando nosotros a veces, yo tengo terror el tema de la Ouija y yo de también. hecho no se me ocurriría jugar nunca. Cuando uno ve de repente estos videos en YouTube que yo veo y que se supone que ellos invocan a alguien que está muerto. Son demonios. ¿Son demonios? Tenemos un caso... Hay niñas que se han desmayado y se han grabado y se han golpeado en la cabeza y que han desmayado y escándalo. Es que es fácil ahí engañar.
porque se abren con portales ahí. No sabemos quién entra, pero entran generalmente a mi mano de espíritu. ¿Qué pasa? El diablo, como sabemos, sabe más por viejo que por diablo. Sabe cuál era el timbre de voz de mi abuelita, los giros que había. Pero ahí entonces tengo me convence una duda, a mí que es mi abuela y no es mi abuela. Profe, pero ahí tengo una duda para Vane. ¿A ti te ha pasado, tú que tienes la posibilidad de conectar con otras dimensiones, te ha pasado que logras distinguir claramente cuál es un espíritu maligno, demoníaco, por ejemplo? ¿Lo has sentido en alguna sesión? ¿Y cómo? Ahora tiene un caso. Oh, sí, estoy en un caso que es súper potente. ¿Por qué? Sin dar nombre, obviamente, pero llega una persona a mi consulta que me dice que después que se separó le han pasado muchas cosas malas en la vida, que eso es normal en las consultas, ¿ya? Por tema de tarot o hacer un contacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es un caso que me gustaría que después lo viera, porque justo ahora estábamos acordándonos con la PAME. Llega esta niña y me dice que ya es una mujer, tiene hijos y todo, y su cuerpo empezó a deteriorarse de la nada. ¿Qué es lo que hizo? Visitó varios médicos. A ver si tenía alguna y todos los médicos le decían, usted está completamente sana. Le dicen. Usted está completamente sana, usted no tiene nada. Y empezaron a decirle, busque otras alternativas, porque el médico no te dice, vaya a una medium, vaya a una bruja. Te dicen, busque alternativas, ¿ya? Llegó a mí. Yo la atiendo, una mujer joven, pero que su cuerpo decía otra cosa. Su cuerpo era de una anciana. Venía entrando una anciana a mi consulta. Bueno, yo dije, claro, el tema de una enfermedad y todo, me contó lo que le habían dicho los médicos. Y en un momento le digo que se acueste en la camilla para empezar a ver energéticamente cómo estaba, dónde estaba fallando, qué es lo que había. Que eso se puede ver con Reiki. Y ella empezó, es que yo de verdad que estoy ahí complicada con ese caso porque lo tengo todavía. Empieza a convulsionar, pero eran convulsiones donde ella, y esto pasó hace menos de un mes, se elevaba, pero no era contorsión como que hiciera fuerza con los pies, era como elevarse completa. Una voz... La levitación que se llama, ¿sí? Una voz como un lobo aullando, gritos de dolor que eran, yo creo que se escuchaban en el pasillo y en las otras oficinas que hay ahí, que salía del estómago. No es un grito que sale de aquí. Claro, gutural. Gutural, salía fuerte y yo dije, no, esto no es solamente para una camilla, Reiki, alinear chakra, esto necesita otra cosa. Y en eso no la he dejado sola y estoy en búsqueda de alguien sientes algo que me ayuda. Sí. Más allá de lo que ¿Qué experimenta recién, digamos, pero sí. tú... ¿Qué experimentas tú cuando estás con ella? Son como ganas de irme, de correr. Yo sé, no solo por lo que estoy viendo, sino que mi energía me dice, arranca, sal, párate, anda. Entonces estoy buscando a alguien que me ayude con ese caso porque esto ya no es físico. Que llegue y me diga, no, esto los médicos me dijeron. Mucha gente llega y me dice, mire, esto los médicos me dijeron que no era y todo, pero uno los empieza a escuchar y uno ve que hay algo acá, que hay falencias, que hay carencias familiares, y uno lo empieza a asociar por ese lado. ¿La separación de ella fue una separación amistosa? No. No. Eso es una pero es normal, muy importante, pero un antecedente muy importante. No, pero es que eso son manifestaciones. Y las voces. No, y lo que fue peor fue que al final, bueno, aparte de estas voces, ella se va y yo con ventanas cerradas en la consulta, y se genera como un viento en remolino, que yo estoy parada al medio de la consulta y era un viento en remolino que no tenía por dónde entrar, y el aroma de la oficina era como que yo hubiese enterrado un animal. Sí, que me costó mucho sacarlo. Olor nauseabundo. Claro. O sea, nauseabundo pastoso. Sí. O sea, el propio del animal. Porque está el azufroso, que no tiene nada que ver con eso. No, algo quería apuntar el doctor en relación a lo mismo. Sí, ¿no? Que al escuchar estos casos, recordemos que estamos en misterio. Estos son grandes misterios de la humanidad que apelan también a los miedos más profundos que se tienen. Pero cuando uno escucha estos casos, uno tiene que decir que siempre tiene que tener cuidado la gente, porque
Los demonios entran a través del miedo. Sí. Cuando una persona tiene miedo, es cuando se hace vulnerable. Cuando no tiene miedo, es imposible que entre un demonio. Por eso a mí los demonios me rebotan los demonios. ¿Eso está confirmado que siempre es así? Sí, cuando tú tienes miedo, tu campo de fuerza se hace vulnerable. ¿Y no será que también hay gente que es más sensible que la otra y no necesita tener miedo? O sea, puede pasar, pero si es que hay miedo, por ahí entran estas entidades. Hay que tener harto cuidado sobre eso porque aquí viene otro tema que yo discrepo en una cosa con respecto al tema de la inmortalidad de las almas. Para muchos las almas son inmortales y eso viene desde las tradiciones orientales de Krishna, que fue el primero que habló de la inmortalidad del alma, pero después vinieron otros grandes profetas a enseñar que cuando uno se olvida de su origen divino, es decir, que no somos solo materia ni razón, sino que tenemos un ingrediente espiritual, pero lo olvidamos por estar preocupados del tener y no del ser, el materialismo, es cuando las almas pueden morir. Por lo tanto, el olvido de tu origen divino puede equivaler a la muerte del alma. Por eso cuando uno ve casos o estudia los casos, le llegan estos documentos o tu experiencia, uno dice, mira, aquí nadie tiene el cielo asegurado. Primero que nada, de los elegidos es el reino de los cielos si uno toma la religión. El resto se disuelve para que uno llegue arriba. Entonces, ojo con eso, porque pueden ser casos que ni siquiera el arrepentimiento los pueda salvar del hecho de que cometieron tantos errores en la vida, que sus almas se oscurecieron tanto, que no tienen vuelta y no trascienden la muerte. Pero hay un momento, doctor Fay, que en realidad Dios castiga. Al que más castigó fue el diablo, pero es un castigo que nunca da, reducirlo a la nada. Sí. Lo castiga, pero sin reducirlo a la nada. Y esto puede pasar con mucha gente. Y yo creo que realmente pasa. Pero también no nos olvidemos que si hay una divinidad que no es misericordiosa, díganlo claramente para no creer en ella. Me gustaría también hablar, dijimos al momento de comenzar nuestra conversación, de que íbamos a hablar de distintos mitos de la Iglesia Católica. Uno de ellos es la posibilidad de una papisa, o sea, es decir, una mujer que estuvo en ese puesto. Que hubo una. Acá se dividen las opiniones. El doctor, mire. El actor dijo, nos contó una vez en un matrimonio. Acá se dividen las opiniones. Por supuesto que sí. No, pero hay opiniones encontradas. Tengo entendido que Doc y Van es pro papisa. Y el profe Hugo Cepeda dice que no le da crédito a esta historia. Si nos pones en contexto, Doc, por favor. Sí, porque mira, esta es una historia sobre, pudo haber sido Juan VIII o Benedicto III. Año 800 estamos hablando, es decir, siglo IX, donde una mujer nacida en la actual Alemania, en el territorio de la actual Alemania, que se llamaba Juana, era mujer, y como las mujeres la padecieron mucho por la misma doctrina religiosa hasta el día de hoy, prácticamente, esta mujer se disfrazó de hombre y comenzó a estudiar, y comenzó a leer, y comenzó a estudiar y a escribir, y se hizo muy experta precisamente en la Biblia. Recuérdate que en aquel entonces el que leía era cura. Así de simple. Abrías la Biblia, si lee, es cura. Claro. Bueno, se hizo muy experta y llegó a ser secretaria del Papa León IV. Y después de que murió León IV, según la tradición, ella, disfrazada de hombre. Para tener todos los privilegios que tú decías, para poder ascender, digamos, en la escala social. Así es, y para vivir un poquito mejor, porque las mujeres, yo siempre digo, las mujeres han avanzado en los últimos 50 años más que en los últimos 5.000. Bueno, pasó a ser papa después de la muerte de León IV. ¿Te parece duró?
Estábamos hablando de la posibilidad de la existencia de esta papisa, que sigue siendo un manto de dudas dentro de la misma Iglesia Católica. Está la carta. Pero claro, además enganchamos con eso, con esta carta que forma parte del tarot y que habla de la sacerdotisa. ¿Por qué está ahí? La papisa, la sacerdotisa, es la segunda carta del tarot. ¿Dónde está la carta? Y cada vez que sale, representa la sabiduría, el poder femenino. Esa es. Que es, si uno la mira así simplemente, parece un papa, parece un hombre. Pero es la papisa y por algo está. Ahora yo quiero que Huguito me explique por qué, porque hay una teoría de por qué aparece en el tarot y no solamente quedó en los libros o en la historia. Claro, en realidad no se trata de la papisa Juana. O sea, ¿está desmintiendo, doctor? Sino que se trata... Ya le voy a contar al doctor. Ya le voy a contar al doctor. No puedo sentar ahí. Doctor Fay no ha dicho nada todavía. Se trata, en mi modesta opinión y por lo que yo he estudiado, de una parte también usando el libro que le gusta al doctor Fay, que es el Apocalipsis, cuando habla de la Gran Babilonia. Y efectivamente la Babilonia, que ustedes saben de que así como los anticristos de Babilonia, cada religión se echa la culpa a otra de que lo es. Entonces sería precisamente esta Gran Babilonia que tomó la forma eclesiástica la que realmente aparece aquí. O uno también creen que sería María Magdalena, que es la injusticia más grande con ella. Okay. Por eso parece que es la Gran Babilonia, porque todo esto del tarot fue pasando de tradición en tradición, no es exactamente igual. Y respecto a lo que dice el doctor Fay, ustedes saben que respecto a la papisa Juan, conozco otra papisa Juana también, pues son dos. ¿Cuál es la otra? Pero antes, uno tiene que recordar que, bueno, si la historia que se supo durante mucho tiempo es la correcta, esta mujer, Juan, se hizo papa y después en una procesión había estado embarazada porque, bueno... La mataron. No, tuvo dolores de parto. Dolores de parto y claro, de ahí no se sabe qué ocurrió con el hijo, pero es muy posible que haya sido sacrificado el hijo. Ella también corrió mala suerte. Pero a lo que quiero llegar, que esta historia fue conocida por los relatos de la Iglesia desde el siglo IX hasta el siglo XVI. Y en el siglo XVI llegó un cronista católico que se llama Onofrio Pambinio. Y él fue el que borró toda esta historia de la papisa, porque claro, que haya engañado a todos los cardenales y que haya aparecido como mujer era una vergüenza. Y si todo esto es así, Pambinio fue el que borró la historia de la papisa y del siglo XVI en adelante no aparece la papisa Juana, pero quedó esta silla como recuerdo. Para que no pasara más rato por libre. Claro, si la tradición y la leyenda es así, después del episodio de la papisa Juana, para probar la virilidad de los no, a medida que le tocaba los coquimbanos. Efectivamente, le metían la mano por debajo. Ahora entiendo estos curas de hoy. Ahí está, ¿ves? Así era. Ahí está. Y decían... Duos abet benedictum aven. O sea, dos hay y cuelgan bien. Pendeban. Ahora entiendo el hoyito que había acá en el sillón siempre. Preguntaba para qué era. Yo sentí unas cosquillas durante el programa. Qué terrible. Felipe, querido. Ciertos dolores a veces. meter la mano para probar. Había gente que se ofrecía, pero bueno. Vamos a transparentarlo todo. Acá la conversación durante la pausa comercial sigue igual de interesante, igual de agitada. Por lo mismo, queríamos saber algo importante. Sí, aprovecho de extender la invitación a que vengan otro día, profe. Se lo suplicamos a todos los tres. Gracias, querido doctor Fay, Vanessa, profe Hugo Cepeda, amigos de este departamento. Sí, amigos del departamento. Nos despedimos nosotros, siempre recordándoles que voten por nosotros los Copihue de Oro. Siempre, copihuedeoro.cl. Si no votan por nosotros y no ganamos... Está arreglado. Hay niños que alimentar, Nos despedimos. Chao, chao. Chao, nos vemos.